Estamos en el interior de una cámara de extracción de humos. Dentro de lo que sería un motor, aquí falta poner la turbina. Aquí, como se puede ver, la turbina al moverse pues hace toda la extracción de humos. Importante, aquí vemos dos tubos, uno en negro que está aquí en primer plano desenfocado y el segundo que es más largo y es metálico. Ahora voy a sacar la turbina, ¿vale? El primero es este, aquí viene la sonda de temperatura de humos. Tiene que estar limpia porque saldrá y hará siempre un monitoreo de la temperatura que tenemos en los gases, en los humos, en la extracción, ¿vale? Y es importante que esté siempre acorde porque esta sonda de temperatura de humos nos indicará en la controladora que los parámetros estén correctamente funcionando. Y el segundo, que es lo que hablamos en otro vídeo que tenemos por aquí colgado, que es justamente el de el presostato. ¿Ok? Este es el presostato, comunicación directa con el presostato. ¿Ok? Ya sabéis lo que es un presostato, si no aquí pongo una imagen. Aquí tenemos el motor y podemos ver cómo este presostato conectaría con el motor a través de esta comunicación que tenemos aquí. Entonces, aquí tendríamos conectado el sistema. ¿Ok? Tenemos el presostato conectado aquí al motor. El motor, al funcionar, pues ejerce la presión y este presostato es el que lo está todo el tiempo verificando, testeando, monitorizando. Está monitorizando que la presión que ejerce este motor de extracción esté dentro de los 40 a 60 pascales. Si algo falla con este motor, pues es este testigo que tenemos aquí, el que está haciendo el monitoreo, pues el que da la orden a través de los cables que tenemos aquí a la placa controladora y le dice: hey, aquí pasa algo, y salta el diferencial completo. Podemos pasar cualquier elemento por dentro de él para que se asome y salga y comprobar que esté limpio, siempre, que no haya aquí ningún tipo de obstrucción. Así que estamos en el corazón de un motor de una estufa de pellet que acabamos de limpiar, de hacerle un mantenimiento. Por cierto, este motor que estáis viendo no es nuevo, ¿vale? Está limpio, amigos, así que es importante tener la limpieza de los motores. Vamos a ir aquí, como podéis ver, este motor no es nuevo, está usado, ¿ok? Es la limpieza de este motor y es importante, sonda de temperatura de humos y presostato. Aquí conecta el presostato con la silicona y es el que nos va a monitorear todo el tiempo la presión negativa que ejerce este motor en la cámara de combustión, y si es correcto, pues adelante, funciona todo bien. Aquí estamos con un presostato de los cuales utilizamos las estufas de pellets para seguridad, ¿vale? Este es un presostato que mide la diferencia entre dos presiones, en este caso pascales. Tenemos aquí 60 y 20 pascales, ¿vale? 60 y 20 pascales, aquí lo tenemos bien. ¿Y qué pasa? Estos dispositivos están en las estufas por seguridad. Entonces, en muchas ocasiones tenemos el inconveniente de que nos salta una alarma tan famosa que es la Deep Sec Fail, ¿ok? Esta es la alarma por falta de presión en la cámara de combustión. Bien, este presostato está todo el tiempo alerta a ese cambio de presión que se ejerce a través de ¿quién? El motor de extracción de humos. Sabemos que el que aporta o ejerce ese cambio de presión en la cámara de combustión es el motor de extracción de humos. Entonces, cuando salta esta alarma es porque falta presión en la cámara de combustión. ¿Y eso por qué se debe? Pues
por lo que hablamos siempre, se debe a, bueno, es multifactor, hay varios aspectos que tenemos que intentar indagar. Sobre todo es, primero, comprobar que esto está correctamente. Esto tiene dentro una membrana, pequeña membrana, que cuando tenemos aquí la presión funciona, pues esos pascales que hace de presión de extracción, esa presión negativa, digamos, hace que la membrana se active. Este es un circuito que está normalmente abierto, entonces al activar la membrana, al ejercer la presión se activa la membrana y cierra el circuito. Si cierra el circuito, le da la orden a la placa controladora y le indica que todo está funcionando correctamente, que hay presión negativa dentro de la cámara de combustión, lo que significa que la estufa está evacuando gases, está evacuando los humos. Entonces, este es un dispositivo de seguridad. Si tenemos este tipo de alarma, tenemos que revisar como factor principal el extractor de humos, siempre revisar. Y luego lo que hablamos siempre, la limpieza de las estufas, porque claro, cuando empiezan a reducirse todos los conductos por acumulación de cenizas, por acumulación de hollín y por suciedad de restos vegetales del propio pellets, pues estos conductos son muy pequeños y se van obstruyendo. ¿Qué pasa? Que cuando se obstruye este caudal, este flujo de presión negativa también resulta que disminuye, y al disminuir pues entraría en el rango mínimo, y si este rango mínimo no se activa, que son de 20 pascales, en este caso es 60-40. En este caso es 60-40, ¿sí? Lo digo bien. Pues, ¿qué pasa? Pues que entramos en el error, entramos en la alarma. Bien. Enseñamos en otro vídeo cómo se desmontaba otro presostato de membrana, lo limpiamos, lo hicimos funcionar, así que también viene el caso para que os enseñe este. Y en este caso, como tiene dos, uno es compresión positiva y la otra es compresión negativa, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es una prueba intentando simular con esta manguera que tenemos aquí, intentando simular la presión negativa pues bien, ahora tenemos aquí el polímetro, que lo tenemos en continuidad. Si escucháis, hay un pip. Entonces lo que voy a hacer ahora es, a través de esta manguera, voy a succionar. ¿Podéis escuchar? Yo estoy ahora mismo haciendo presión negativa. Digamos que estoy aspirando para que se cierre el circuito. Si lo cambio aquí, tendré que soplar. Bien, entonces la forma, si este presostato estuviera en continuidad, entonces tengo la manguera en mi boca, voy a producir la presión negativa y veremos que se va a producir continuidad, que es en el momento en que está el motor funcionando y está aspirando. Entonces vamos a simular eso y veremos cómo pasa automáticamente a continuidad. Con el circuito que está abierto se va a cerrar. Este dispositivo, en este caso, es sellado, no se puede abrir, no se puede limpiar, pero bueno, su coste en el mercado, su valor, su precio es realmente muy económico. Estamos hablando de en torno a los 20-25 euros, algunos modelos son más económicos. Bueno, importante siempre respetar la cantidad, o sea, el diferencial que tiene de pascales, en este caso es 60-40 de esta estufa, y teniendo en cuenta
la parte de limpieza. Entonces, es un dispositivo de seguridad, nada más y nada menos que de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué de seguridad? Porque si en algún momento tenemos la estufa en ignición, funcionando con una combustión correcta, y de repente el motor de extracciones de humos, de extracción de humo deja de funcionar o baja la presión, es porque justamente hay alguna anomalía que está obstruyendo la salida de gases. Entonces, cuando no tenemos evacuación de gases, no tenemos evacuación de la llama, de la ignición, de la combustión que estamos generando dentro de la cámara de combustión, pues este dispositivo por seguridad lo que hace es apagar la estufa, salta esta alarma, y cuando salta esta alarma, que es la DeepSec File, suceden tres cosas. La primera, se apaga la estufa y entra en modo autoextinción. Entonces, el motor sin fin deja de aportar pellets, el motor de extracción de gases y automáticamente entran las máximas revoluciones posibles para extinguir la llama que está dentro de la estufa y convertir la estufa en un dispositivo seguro. Salta el termostato general, que lo tenemos justo detrás de la estufa, debajo del cable de encendido y apagado, donde tenemos el interruptor de encendido y apagado, está el cable de corriente, pues justo aquí debajo está el termostato general. Salta el termostato general y no hay forma de que la estufa se vuelva a encender si no reiniciamos el termostato general. Si tenemos esto, tenemos que hacer una revisión de la estufa, tenemos que buscar dónde está la anomalía. Normalmente suele ser motor de extracción y normalmente suele ser suciedad en todos los conductos. Otro, por la puerta, la estufa, que normalmente tiene que estar cerrada y generar esa presión negativa que ejerce el motor de extracción a través de lo que sería el cordón que tenemos moví la cámara, el cordón, hicimos el cambio de la puerta, también es un mantenimiento que hay que hacer a la estufa cada cierto tiempo, no cada año, pero cada cierto tiempo, y es importante que este cordón esté en buenas condiciones, porque si no pasa es que se empiezan a pelmazar, y cuando se apelmazan llega un punto entre la temperatura, entre que se juntan también cenizas y que este cordón se pone muy cristalizado, no ejerce la presión correcta y tenemos otro problema de lo que sería también la DeepSec File. Limpieza de los conductos internos y también los conductos de las tuberías, las que van hacia la chimenea, porque tenemos más de un caso de uno de nuestros seguidores en que se encontró que de una temporada a la otra llegaron unos amigos, que son unas aves, han realizado un pequeño nido para criar a sus polluelos, y este nido ha generado que una vez estas aves crían a sus polluelos y emigran, ese nido se ha quedado ahí y ha producido un retroceso de la presión de salida, y teníamos un problema aquí, justamente por un nido de pájaros en un tubo. También tenemos otro caso en donde al realizar la limpieza de las tuberías con uno de los kits de limpieza, pues se ha quedado uno de los trozos del kit de limpieza dentro de metal, pues también obstruía la salida normal y correcta de los gases y nos hacía un diferencial de presión donde justamente el presostato saltaba. Bien, no me voy a extender más, tenéis el enlace, tenéis en las tarjetas el vídeo anterior de cómo limpiábamos el anterior presostato. Lo desmontábamos, en aquel caso es un desmontable de membrana, es importante que también lo vean si os interesa. Y bueno, un momento, están aquí hace un buen rato mirando este vídeo y aún no los veo que se suscriben al canal. ¿Qué pasa, amigos? ¿No se suscriben ahí al canal? Suscribirse al canal y recibir todo tipo de notificaciones para cuando publicamos material nuevo. Estamos en plena temporada del pellet, seguimos avanzando. Estamos generando una comunidad muy extensa y la verdad que muy contentos con el apoyo de todos los seguidores. Y bueno, informarles a todos que tenemos una guía gratuita para descargar en biomasaparatodos.com, que estamos en Instagram. A ver si nos seguís también en Instagram. Estamos publicando contenido de forma diaria, a diario. Y es importantísimo que estemos todos comunicados. Pues nada, aquí los dejo con otro vídeo. Espero que estén bien. Suscribirse al canal, que me dais una gran ayuda para seguir creando contenidos.
y con su simple suscripción ayudáis muchísimo. Y sobre todo dejar los comentarios aquí debajo, sobre todo, y estamos en contacto, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande desde Barcelona y a cuidarse mucho. Chao, chao.